Rusia e Irán acuerdan nuevos proyectos y activación de los pagos en monedas nacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, han acordado importantes proyectos conjuntos entre ambos países y la intensificación del uso de las monedas nacionales en los acuerdos entre sus estados. Así lo afirmó el mandatario ruso en una declaración tras la reunión entre los mandatarios de ambos países, garantes del proceso de Astana. La cumbre se celebró el 19 de julio en Teherán. Hemos acordado poner en marcha importantes proyectos conjuntos e intensificar el uso de las monedas nacionales en las liquidaciones directas entre nuestros países, dijo Putin. En una conversación con el presidente iraní Raisi, discutimos en detalle aspectos específicos de la cooperación bilateral en los campos político y económico. Prestamos especial atención al fortalecimiento de la cooperación en energía, industria y transporte, afirmó Putin tras la cumbre trilateral entre Rusia, Irán y Turquía. Anteriormente se informó que el presidente ruso declaró en una reunión con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, que las relaciones entre ambos países se desarrollan a buen ritmo, que contribuyen de forma significativa a la solución de la cuestión siria y que en términos de volumen de negocios pueden presumir de cifras récord. Podemos presumir de cifras récord en términos de crecimiento del volumen de negocios. Estamos reforzando nuestra cooperación en materia de seguridad internacional, contribuyendo significativamente a la resolución de la crisis siria, dijo Putin durante la reunión. Además, se realizó una video reunión entre los representantes de las empresas de estado de petróleo y gas de Irán y Rusia. Como resultado se firmó un memorándum de comprensión mutua para la cooperación estratégica. El entendimiento signado busca establecer estrategias de cooperación en el desarrollo de campos iraníes de petróleo y gas, trazar intercambios comerciales de productos derivados de ambos energéticos, además de implementar proyectos a gran y pequeña escala en gas natural licuado. Teherán y Moscú acordaron igualmente construir líneas troncales de distribución de gas y cooperar en materia científica y tecnológica. De acuerdo con la agencia iraní SANA, la dimensión financiera del acuerdo binacional ronda los $40.000 millones y se da en un momento de tensión mundial en torno a los precios de los energéticos por sus aumentos vertiginosos. Khamenei. Si no hubieran detenido a la OTAN, la alianza habría iniciado una guerra por Crimea. La Alianza del Atlántico Norte habría iniciado una guerra con Rusia con el pretexto de Crimea si no la hubieran detenido en Ucrania, aseguró el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Teherán. La guerra es una categoría dura y difícil y a la República Islámica no está nada contenta de que la gente común la sufra, pero en el caso de Ucrania, si no hubieran tomado la iniciativa, el otro lado habría provocado la guerra por iniciativa propia, destacó el líder supremo iraní. Khamenei llamó a la vigilancia contra las acciones engañosas de Occidente. Los estadounidenses son fuertes y astutos. Uno de los factores del colapso de la URSS fue el engaño de los políticos estadounidenses, pero Rusia consiguió mantener su independencia, añadió. Según informó la agencia IRNA, los mandatarios examinaron la cooperación bilateral, centrando la discusión en el desarrollo de las relaciones en el comercio, la energía y el transporte. Putin,
Durante las conversaciones, destacó que las relaciones de Rusia e Irán se desarrollan a buen ritmo, y resaltó que los países fortalecen su cooperación en materia de seguridad internacional y contribuyen considerablemente a resolver la crisis siria. Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para proteger a las personas que han sido sometidas a abusos de Kiev durante 8 años. Según el presidente Vladimir Putin, su objetivo es desmilitarizar y desnazificar a Ucrania y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de sangrientos crímenes contra la población civil en Donbass. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania. El FMI afirma que el corte del gas ruso hundiría un 6% algunas economías de Europa del Este. El Producto Interno Bruto de algunos países de Europa Central y del Este que dependen fuertemente del gas ruso podrían caer hasta un 6% si Moscú decidiera cesar del todo el suministro, estiman expertos del Fondo Monetario Internacional, FMI. Al calibrar el posible impacto de un cierre total de la llave del gas por Rusia desde mediados de julio, el FMI usa como referencia periodos de suministro ininterrumpido en otras fechas de este año. Si las restricciones físicas impiden los flujos de gas, un enfoque de mercado fragmentado sugiere que el impacto negativo en la producción económica sería especialmente significativo, hasta un 6% para algunos países de Europa Central y Oriental que usan el gas ruso de forma muy intensa y en los que escasean suministros alternativos, en particular Hungría, la República Eslovaca y la República Checa, publicó el FMI en un blog que lleva la firma de Alfred Kammer y Mark Flanagan, respectivamente, titular y director adjunto del Departamento de Europa, así como Andrea Pescatori y Martin Stuermer, jefe y economista de la Unidad de Materias Primas del Departamento de Estudios. Estos analistas estiman que un recorte hasta el 70% en las entregas del gas ruso sería manejable a corto plazo mediante el acceso a suministros y fuentes de energía alternativas. Sin embargo, la diversificación sería mucho más difícil ante un cierre total. Los cuellos de botella podrían reducir la capacidad de redirigir el gas dentro de Europa por insuficientes capacidades de importación o restricciones de transmisión. Estos factores podrían provocar una escasez del 15 al 40% del consumo anual en algunos países de Europa Central y del Este, opinan los autores del blog. A mediados de junio pasado, Rusia redujo en un 60% el suministro a través del gasoducto submarino Nord Stream 1 debido a las sanciones que impedían a una filial canadiense de Siemens devolver al grupo ruso Gazprom una turbina para sus plantas de bombeo. La tubería, con una capacidad nominal de 55.000 millones de metros cúbicos al año, se sometió el 11 de julio a las obras de mantenimiento reglamentario, hasta el día 21 según las previsiones, pero algunos países europeos temen que Rusia no reabra por completo la llave del gas. Sanciones al petróleo ruso. Putin advierte a Occidente de los mismos errores que cometió con el gas.
las propuestas para limitar la compra de petróleo de Rusia conducirán a una situación similar a la del gas y tendrán como consecuencia el alza de los precios, pero esta vez del crudo, advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin. A casi 5 meses del inicio del conflicto en Ucrania, Moscú advierte que los castigos en su contra siempre tienen un efecto boomerang, sobre todo en una economía globalizada en la que es imposible tener un buen desarrollo sin la ayuda o la cooperación de otras naciones. Ahora escuchamos todo tipo de ideas disparatadas sobre limitar los volúmenes del petróleo ruso, limitar el precio del petróleo ruso. Esto es lo mismo que está sucediendo con el gas. El resultado, incluso es sorprendente que las personas con educación superior digan esto, el resultado será el mismo, el aumento de los precios. Los precios del petróleo se dispararán, comentó el mandatario tras el cierre de la cumbre que celebraron los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Teherán. Vladimir Putin subrayó que Occidente intenta sin ningún fundamento trasladar la responsabilidad de las consecuencias de sus propios errores en el sector energético a Rusia. No sé si vale la pena entrar en detalles sobre la política energética de los países europeos que han descuidado la importancia de los tipos tradicionales de energía y han confiado en las no tradicionales. Son grandes expertos en el campo de las relaciones no tradicionales, en el campo de la energía también, decidieron confiar en los tipos de energía no tradicionales, dijo a los periodistas. Gazprom siempre ha cumplido, cumple y tiene la intención de cumplir con sus obligaciones, enfatizó el mandatario ruso, pero enfrenta obstáculos. Por ejemplo, Ucrania sin motivo cerró una de las rutas de suministro de gas que pasan por su territorio. Además, Gazprom aún no ha recibido los documentos de la turbina para Nord Stream 1, sin los cuales el volumen de suministro a través de este gasoducto se reducirá a la mitad. Incluso el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 no podrá traer nuevos grandes volúmenes de gas al mercado europeo, ya que la mitad de las capacidades del gasoducto ya se han redirigido al mercado ruso en medio de retrasos por parte de los reguladores alemanes, advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin. Por lo tanto, incluso si lanzamos Nord Stream 2 mañana, no serán 55 millones de metros cúbicos por año, sino exactamente la mitad. Y si tenemos en cuenta que solo queda la segunda mitad de este año, significa una cuarta parte. Esta es la situación con los suministros, explicó Putin en su conversación con el canciller alemán, Olaf Scholz. Casi el 40% del gas que consume en la zona euro proviene de territorio ruso, según han reconocido los líderes europeos. Hay países, eso sí, que dependen mucho más que otros, como Hungría y República Checa, que decidieron no participar en algunas sanciones a Moscú porque dependen hasta en 65% del gas ruso. En el petróleo, la dependencia de la Unión Europea hacia Rusia es menor, del 26%. Según la Agencia Internacional de la Energía, el bloque europeo importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas natural de Rusia en 2021, lo que representa el 45% de las importaciones europeas y el 40% del consumo total.